Llevo muchos años como usuario de correo electrónico. Llevo bastantes menos como administrador de sistemas gestores de correo electrónico. Y estoy muy seguro que es al menos la mitad del trabajo de oficina moderno. Más o menos. Y algo tengo muy claro. Cuando el correo no va o va mal, todo el mundo chilla y llora. 25 años de correo se pueden resumir en poco o en muchísimo, pero como todos los sistemas, protocolos y entornos que han sobrevivido a la quema y al paso de los años, eh, el correo ha evolucionado para cubrir miles de necesidades. Hace bastante hice un vídeo y un capítulo de podcast que curiosamente es de los más reproducidos de su época. Eh, Hoy voy a traer, no voy a repasar la historia, sino voy a hablar de cosas actuales y de un riesgo que nos hace. Además, he decidido separarlo en varias partes por aquello de no saturar. El correo electrónico es una de esas magias negras que se basa en un puñado de leyes, unas RFC, y en una serie de conjuntos de software que hacen que todo esto fluya. No voy a hacer un desglose completo, solo lo básico, para saber cómo funciona el correo y quién es quién en cada paso. Lo único que va a haber un usuario en su lado, en un principio, es un cliente de correo, ya sea un programa ejecutable local o una web, que es otra clase de programa, solo que también se ejecuta en remoto. Eh, Eso es lo único que necesita el usuario. Bueno, no. También necesita un mínimo de datos, como son la dirección de correo y la contraseña. Por un estándar tácito, vamos a tener una serie de proveedores de correo, esos que te dan los datos y lo hacen funcionar, donde lo más habitual es llamar a los servidores por su nombre en el dominio. Creo que debería haber empezado por esto, hablar de lo que son los dominios, jerarquías y demás, y por supuesto del DNS. Voy a asumir que aparte de que eso, bueno, ya haré algún capítulo dedicado al DNS de nuevo. Los capítulos antiguos sobre el DNS ya están escuchados y nada o casi nada de esto nuevo, supongo. De todas formas, voy a hacer un esfuerzo enorme para dejar todos los términos lo suficientemente claros para que sean asequibles a cualquier público. Bueno, pues lo dicho, nuestro usuario, armado de una dirección de correo y una contraseña, lo primero que va a hacer es preguntarse, ¿y qué hago con esto ahora? Y va a intentar, más por inercia que otra cosa, buscar en el navegador los términos correo o mail y el dominio, la parte derecha del arroba. La magia hace que desde diseño de servicios o desde administración, pues la magia que hace es que llamemos así a los servidores de correo, o más bien a la parte pública del servicio de correo, porque detrás hay mucho más. Y por eso el usuario, en su breve búsqueda, localizará un enlace, por ejemplo, a mail.dulcesodas.com, que le llevará a la posibilidad de ver su correo por medio de un servidor web que ejecuta un cliente de correo. Esto está muy bien. Será válido para una inmensa mayoría de usuarios. No hace falta muchísimo más y permite hacer grandes cosas a costa de necesitar conexión permanente, cosa que hoy ya no es tan infrecuente. Para los demás, tenemos diversos clientes de correos para todos los sistemas operativos, incluso cosas tan raras como que un script en PowerShell lea y escriba correos. Los más comunes, ya lo sabemos.
Apple tiene sus integrados, Windows tiene los suyos, más o menos integrados, y Linux que tiene de todo, incluso clientes que valen para todos los demás sistemas operativos. Ahí os saco a Thunderbird, que tiene nombre de serie de dibujos animados. Así que bueno, pues nos vamos con lo más básico, sin lo que no hay correo. El DNS tiene registros. Ya me ocuparé de eso en un capítulo más adelante. Necesitaré estructurarlo. Esos registros van a marcar el camino del correo. Para empezar, necesitamos el registro MX, el del Mail Exchanger, el del intercambiador de correo, llámalo como quieras. Estos son los servidores frontera del correo de cada dominio o grupo de y normalmente ni son un único servidor individual ni son servidores al uso. Lo más habitual es encontrar un nombre o varios definidos como MX y una propiedad con un valor definida como prioridad. Es decir, que yo puedo decir a través del DNS a quién quiero que se envíe el correo por defecto y en caso de cualquier tipo de fallo, por quién deben continuar. Esto normalmente está orientado a comunicación entre servidores, más que a comunicación con clientes. He dicho que cada registro MX contiene un nombre, que es el servidor SMTP, que se puede resolver como IPv4, un registro A, que además sería una buena práctica que se pudiera resolver como IPv6 con un cuádruple A, y algo que no es común, que es encontrar direcciones IP en este registro. Podría pasar. Además, otra característica interesante es que esas direcciones tampoco van a representar servidores propiamente, no son servidores directamente, porque a partir de cierta escala, lo que nos responderá no será un servidor, sino un balanceador. Y superando esa escala, la dirección IP podría ser una dirección tipo Anycast y reenviar en función del origen del tráfico por geografía, o bien podría ser un balanceador de tipo GSLB, que viene a ser casi lo mismo, solo que sin elevar el direccionamiento a nivel de Anycast. Me gustan los balanceadores con funcionalidades GSLB, un balanceador global, literalmente a escala mundial, que puede a varios balanceadores locales. Es una característica interesante que debería servir para en cualquier esquema de carácter global, pero que por debajo de ese nivel probablemente se le saque poco provecho, poco partido. En fin, que tenemos un nombre de dominio en un DNS, un real, ya explicaré qué es esto. Esto es un TLD, un ETLD o un GTLD o un CCTLD, da igual en este momento lo que sea. Ya explicaré estos términos en el capítulo sobre DNS, ¿vale? Bueno, pues ese nombre de dominio tiene una serie de registros. El registro que nos importa, el MX, contiene uno o varios elementos y su prioridad. Cada elemento es un registro A o cuádruple A que nos decodificará una dirección IP, con lo que ya podemos bajar a ese nivel y empezar a comunicar servidores. Por último, esa IP puede ser de un único servidor, de varios agrupados en un balanceador, de varios agrupados en un clúster, cualquier método. Incluso de tipo Anycast global o Anycast local que nos lleve a una dirección IP adecuada en función de sus registros locales por origen. Todo esto hasta ahora, aunque no lo parezca, es simple y es por donde empezó el correo. Un dominio, vulgarmente hablando, lo consideramos como la parte derecha de la arroba. Creo que es de dominio público, pero la arroba tiene un origen interesante, puesto que el creador del correo electrónico necesitaba una forma de separar el usuario de la máquina y de ahí el inglés
bueno, y esto que se representó con un símbolo que no estaba permitido en los nombres de usuario de cuentas, yo creo que es por eso, no lo he comprobado, creo recordar que es por eso. Pues de ahí tenemos el carácter arroba, que, ¿por qué no? Es una solución elegante. El dominio, la máquina destino, es eso. Real, en este contexto, significa dominio, en sentido de ámbito. La idea de que en español tengamos dominio, dominio de autenticación, dominio de autorización y todas las variantes que queráis, eso viene del inglés domain y real también. Pero no tenemos environment, por ejemplo, entorno. Tenemos ámbito, environment, ámbito, entorno. Aquí se usan indistintamente para ambas traducciones, aunque no sean apropiadas. Esto se lo vamos a dejar a filólogos, a lingüistas, a gente de letras en general, porque la aplicación práctica es pequeña en este punto. Por lo general, un dominio sin subdominios será el que gestione el correo por sencillez, por historia, por lo que sea. Sin embargo, siempre podemos tener el correo del dominio principal o en algún subdominio. Puedo pensar en mi proyecto donde tengo una cuenta de correo en yovirtualizador@dulcesbodas, pero también puedo pensar que mi cuenta sea local, sea de ámbito continental, por ejemplo, yovirtualizador@emea.dulcesbodas.com, sabiendo que además tengo o puedo tener varias regiones como NAC, LAC, APAC, además de EMEA, por las agrupaciones tradicionales de continentes. Así que puedo ahorrarme el Anycast o el GLSB que necesitaría para obtener un rendimiento decente si todas las cuentas colgasen directamente de dulcesbodas.com. Obviamente necesito mis propios registros MX para mis subdominios, por lo que haré será será configurar esos dominios, esta vez en mis servidores frontera de mi zona, y ahí realizar mi almacenamiento de correo o continuar procesándolo. Incluso puedo en determinados productos tener ambas direcciones, la del dominio principal y la del subdominio. Eso ya lo veremos porque la utilidad es alta y tiene una adopción sorprendentemente baja, igual que su uso. Estas son las bases del correo que pivotan alrededor de este registro. Aquí es donde mi cliente de correo se conecta para enviar. Por eso en la configuración vemos como correo saliente o servidor SMTP y es además el registro que todos los servidores llevan para comunicarse entre ellos y enviar yo lo que yo he depositado a través de mi cliente. O sea que para comunicar un correo enviado entre eventos@yovirtualizador y yovirtualizador@dulcesbodas.com, lo que va a hacer mi programa de correo, seamos simples, mi Thunderbird, es preguntar al DNS por el real de mi proveedor, porque necesito primero contactar con mi servidor para decirle, oye, soy yo, envía esto. Ya no estamos en la época en la que podíamos enviar correos anónimos con Telnet. Una vez que mi servidor está en una IP determinada, mi cliente se conectará, presentará la autenticación y el mensaje y depositará el correo en la cola de correos, una copia en local, a veces. He dicho cola y no he hablado de bandejas ni carpetas, porque esto funciona así. La inmensa mayoría de los servidores de correo funcionan en modo FIFO retroalimentado en función de una serie de parámetros propios del servidor. Pero bueno, eso ya es quizás para otro momento. Mi servidor en mi proveedor ha aceptado las credenciales y ha aceptado enviar el correo. Si no, me habría dado algún bonito error en el cliente, como usuario y contraseña no se ha podido completar la acción, usuario no encontrado, en fin, hay multitud. Habla con tu administrador de correo
Yo hablo con administradores de correo cuando no pueden resolver según qué casos de este tipo. Pues como ya he dicho, mi servidor va a enviar el correo, pero va a hacer varias cosas normalmente, como por ejemplo analizar cuántos correos he enviado, el tamaño de dichos correos, si existen límites, ya sean de tamaño o de horario, y podemos tener cosas como antivirus, cifradores, mecanismos de prevención para evitar la exfiltración y pérdida de datos, conocido como DLP, que normalmente van de la mano de algún IDS. Y en según qué escenarios, hasta hará Deep Inspection Packet, el DPI, como si de vulgar tráfico web se tratase. Y todo esto, aún no hemos salido del dominio. Estoy en el SMTP frontera de mi propia red, de mi dominio. No voy a tratar esto ahora, puesto que quiero dejarlo para más adelante y ver temas de seguridad con ello. Una vez que el correo ha pasado por más o menos filtros, lo que hará el servidor es añadir cabeceras. Esa información es relevante, esas cabeceras son relevantes. Esto funciona como los matasellos en las cartas. Para los de la LOGSE, esa tinta que tapa las pegatinas del sello. La información mayormente serán los resultados de los análisis de seguridad, la dirección de origen y destino, los datos específicos de origen y destino de ese salto, además de los que ya venían creados por el propio cliente de correo. Y bueno, y aquí todavía me falta algo de lo que hablaré dentro de un rato. Con esto el correo ya estaría listo para salir, estaría en la cola de salida. Van saliendo cosas. Vale. Otros datos que suelen ir en este punto son las validaciones de los 3 caballos de batalla del correo desde la aparición del spam. Son las validaciones de DKIM, de MARC y SPF. A pesar de que ya os conté de una forma más práctica y orientada al usuario muchas cosas en aquel capítulo sobre esto, esta es la razón de ser de este capítulo. En otros ya haré más hincapié en otros aspectos del correo que sin esta base no funcionarán. Volvamos un momento al DNS. Antes de meterme con los 3, vamos a una cosa mucho más antigua y mucho más sencilla, que es la resolución inversa. Como ya hemos visto, la consulta MX va a devolver una dirección IP, o muchísimas veces un nombre que tendrá que resolver también a una dirección IP. El DNS tiene registros PTR, registros puntero, que indican para una dirección IP el nombre de DNS asociado. Hace 25 años no era común tener servidores de correo en redes domésticas. Antes de eso, muchísimo menos. Las redes domésticas tienen una característica. Son sesiones PPP, bueno, eran en esa época, con dirección IP dinámica, y dichas direcciones IP dinámica no resolvían o resolvían algo tan simple como reverse número, guión dynamic, guión proveedor, por ejemplo. De la misma manera, no era simple la gestión de los dominios. Las zonas DNS, que las operadoras daban IP fija a un precio bastante módico en ese momento, pues tenían sus mecanismos de gestión. El caso es que se empezó a notar un crecimiento en el flujo del correo basura. Y quien lo emitía teniendo una IP dinámica, le bastaba con apagar el módem y encenderlo de nuevo para reenviar esa IP externa y seguir mandando, para renovar esa IP externa y seguir mandando correo basura. Lo mismo utilizábamos para saltarnos los límites de descarga en ciertos servidores. Los 2 primeros pasos en el nivel de servidores, porque para clientes había más, siempre, siempre orientado. Toda la informática está orientada a machacar al usuario de a pie. ¿De qué me suena? ¿De qué habrán aprendido de las leyes y de los abogados? En fin. Pues eso, que los 2 primeros pasos en el nivel de servidores, bueno,
es donde se hacía la comprobación. Para atajar el spam fue algo bastante curioso. Digo, todo esto de la resolución directa igual a la inversa y demás. Que la propuesta era que el servidor SMTP del que yo recibo se llame igual y que no cambie cuando yo busco la IP desde la que quiere venir. O sea, yo no voy a aceptar correo tuyo si no te llamas como dices cuando yo te llamo. Es así de simple. Eso es en lo que se resume lo de las búsquedas de dirección directa e inversa. En mi caso, en el servidor de dulcesbodas.com va a decir, yo virtualizador quiere enviar algo y dice ser 192.0.2.10. Así que Dulces Bodas buscará qué nombre tiene esa dirección 192.0.2.10 y el DNS deberá responder que es al menos una máquina, mail o correo o patatito o servidor o lo que sea, .yovirtualizador.com. Eso quiere decir que el dueño de ese dominio controla la resolución directa y la resolución inversa. ¿Garantía a día de hoy? Garantía absoluta de nada. Si estos datos, ¿vale? Si no hay esa coincidencia entre directa e inversa, a través de la zona DNS, a través del servidor. Si esto no coincidía, pues el servidor normalmente rechazaba o señalaba como spam los correos procedentes de esa. Esto actualmente ha perdido relevancia, puesto que otros mecanismos hacen esto no más eficaz, pero sino de una forma más flexible. La coincidencia entre resolución de IP directa e inversa ya no es algo determinante por sí solo. Es un parámetro valorado, es tenido en cuenta para puntuaciones de sistemas anti-spam, pero por necesidades de crecimiento ya no es el único sistema ni es tan determinante como lo fue en su momento. El otro camino que se tomó fue establecer un límite de vida de los registros y de la zona en algunos casos. Y es que el tiempo que se configura en la persistencia del registro, a más tiempo, más lentas serán las propagaciones y mayor fianza dará ese contenido. Eh, Al menos eso fue una idea. Lo que sigue sin ser buena idea es poner los registros a 60 segundos o a 900 segundos, que son 15 minutos. Que yo conozca, el estándar más común actualmente, no solamente de los que gestiono, sino de mucho que veo por ahí, es que los tiempos estén configurados con zonas de 4 horas con registros de 2 horas a 7200, siendo el máximo de vida de un registro 24 horas. Que yo sepa, nadie lo utiliza y si lo hace es por algún motivo externo y desde luego dudo que sea para servicios de correo. Con estos dos mecanismos, el servidor tiene la autenticación forzosa del cliente, sobre todo para evitar el correo basura enviado vía Telnet, vía script, mejor dicho, y alguna mejora en el software generalmente de servidores. Esto va contrarrestado por la peora que supuso que muchos operadores cortarse en el tráfico del puerto 25 en sus redes domésticas, con cómicos resultados en su día. El spam no bajó, solo se ralentizó. Por suerte o por desgracia, poco después aparecieron los grandes servicios de correo web gratuitos que hacían innecesarios los clientes instalados localmente y con muchísimo más almacenamiento que el que ofrecían los proveedores convencionales de esa época. Vamos, Mail empezó con una cantidad infame, Gmail con cuentas que crecían a lo largo del tiempo, 1 giga nos parecía una barbaridad, Yahoo con sus cuentas pequeñitas pudiendo crear infinidad de ellas, en fin, cosas que sucedieron cuando mi correo electrónico me daba 10, 25, no sé.
Hasta el momento hemos visto dos tipos de registro. El registro MX y el PTR, que es el de las inversas. Bueno, también teníamos el A, el cuádruple A, pero bueno, esos ya los doy por sabios, son los habituales. Nos falta la base de la evolución, y esa evolución viene vía registros de texto, registros TXT. En un registro TXT, que no es más que un campo de texto, se puede almacenar la friolera de 64K, que en muchos sitios siguen siguiendo el estándar de 205 caracteres y se sigue usando así, porque aunque no se usen los registros extendidos por el usuario de a pie, bueno, pues no sé, razones habrá. Ya me meteré con eso en el momento en el que haga un capítulo de DNS. Pues bien, ese campo de texto puede contener varias cosas y puede tener varios nombres o el nombre por defecto del dominio o del sub. El primer registro que vamos a ver de tipo TXT suele estar en el nombre por defecto. En mi caso está en yovirtualizador.com y tiene varios. Dulces bodas, pues también tantos registros TXT. Para el primero de los tres es el que va a definir la política de remitentes permitidos, es el SPF, que será mediante la que informemos, oye, dulces bodas, que yo virtualizador puede enviar desde estas direcciones, la 192.0.20/24, y desde los hosts que resuelven como correo.yovirtualizador.com. Y con eso, como ya os estaréis imaginando, es bastante más flexible y eficaz que usar direcciones inversas en la zona y el mantenimiento que eso implica. A ver, no nos vamos a ahorrar el mantenimiento de la zona, eso queda claro, pero sí nos va a permitir usar servicios de terceros y habilita servicios en las aplicaciones remotas a interactuar con el correo. En ese caso podemos pensar en servicios de listas de correo y correos masivos, como MailChimp y similares, en servicios de frontal de aplicaciones de correos, como pueden ser Salesforce o el M que corresponda, o incluso podemos aprovechar la expansión de aplicaciones hacia la nube con una parte del negocio, sea por migración, contingencia o crecimiento sin afectar al servicio. Y ahí hablo de PHP Mailer o de cualquier formulario incrustado que por motivos de escalado ahora reside en direcciones fuera del rango open originalmente. Existe, pero está fuera de nuestro CPD porque lo estamos sirviendo en Kubernetes, porque es el Black Friday y hemos tenido que extendernos allí para poder seguir vendiendo la web. En fin, cosas que pasan. El registro TXT quedaría como V igual a SPF1 y luego un include o un redirect a tantas direcciones, a tantos hostname o a tantas listas en registros TXT como queramos. Y eso, a partir de cierto volumen, no cabe en un registro de 225 caracteres. Al final del registro debería aparecer una cláusula de terminación, como "-ALL", que define que no se acepten más y que no se puedan encadenar. Es una defensa interesante ante la inyección de DNS y ¿por qué no? Ante una posible explotación del servicio vía consulta de amplificación. Esto ya lo tocaré en su momento. El TXT del SPF lo que hace es, en un resumen muy resumido, revisar que tanto las cabeceras del remitente en cada salto como las cabeceras de cada uno de los intermediarios se ajusten a lo que el registro permite en cada caso. Y tendríamos diversos resultados en función de si verificamos correctamente o no y de lo laxa que sea la política. Y sobre The Kim y The Mark, bueno, pues estos son simplemente dos registros que inicialmente estarán ocultos para quien no sepa mirar o qué tiene que buscar exactamente. Normalmente el DMARC está asociado al cumplimiento de las reglas de los servidores. Publica
una política de alineación entre el SPF y el DKIM como complemento al SPF. Y siempre que exista un registro MX, esa misma zona y nivel de real deben tener un registro TXT para ello. Y ese registro debe tener el nombre de DMARC. En mi caso, virtualizador.com tiene un registro _demarc.yovirtualizador.com y la zona del subdominio correo.yovirtualizador.com tiene su propio _demarc.correo.yovirtualizador.com, que indican las políticas de aceptación o rechazo en función de los cumplimientos, aunque la verdad es que debería haber uno solo para todo el dominio. El funcionamiento de DMARC indica si la política será relajada, estricta, no aplicada, e informa de los incumplimientos, informa a una dirección donde el administrador de correo será notificado de los incumplimientos. Pero claro, ¿qué cumplimientos? Porque aún no hemos dicho nada de eso. Las reglas a cumplir vienen dadas por el SPF para el remitente, ya lo he explicado, pero ahora hay que verificar el camino. Y es que, claro, cada dominio debería al menos presentarse debidamente. DKIM lo hace y hace un trabajo parecido al SPF y a la validación de direcciones inversas que he comentado antes. Lo que hace es añadir un registro TXT con una firma criptográfica, como en HTTPS, con los certificados. Podemos pensar en ello, salvando las distancias, que nos intenta garantizar que el dominio al que mandemos es el dominio al que queremos mandar. Y esto lo que va a hacer es inyectar ese campo en las cabeceras del correo, desde el cliente, desde el punto inicial, mediante la firma de la cabecera del correo, y esto pues firma partes del mensaje para garantizar la integridad y autenticidad del dominio firmante, no del destino. ¿Vale? Esto, si hay cambios en diversos campos protegidos durante su transporte, pues romperá la cadena de certificación. Tampoco se está cifrando el correo, solo se añade un campo que indica esto ha salido desde este remitente y va para este otro. Y lo firmo yo, que puedes pedir mi clave pública al DNS y comparar este churro de aquí, que es mi sello aquí. Esto lo va a ir llevando toda la vida del correo, de origen a destino. Y además dice qué hacer si la validación falla o no está soportada. Es como los matasellos de paso adicionales que van en el correo. Esos matasellos que van añadiéndose por vía aérea o ha pasado por la oficina de no sé cuánto, se reenvía a no sé quién. Tras esto, DMARC ya tiene con qué trabajar, puesto que es la suma de las tres políticas, lo que hará que DMARC diga no cuadran los campos y DKIM dice que lo tire, pues descarto y notifico. O DKIM dice misa, pero yo estoy de chill y lo dejo pasar pero notifico. O directamente SPF y DKIM están ok, mi trabajo ha terminado. Y yo eso pues lo veo así como al Tuxedo Mask dejando su rosa. En fin. Bueno, pues creo que con eso solo queda entregar el correo, que lo habíamos dejado en la cola de salida del servidor. Nuestro correo sigue en la cola del servidor de correo de yovirtualizador.com y el servidor va a preguntar al DNS quién es el MX de dulcesbodas.com y el DNS va a responder con una serie de direcciones MX y sus prioridades, por lo que mi servidor en yovirtualizador.com elegirá y preguntará por la IP del registro MX con un número menor en el campo prioridad y enviará el correo por protocolo SMTP diciendo ¿quién es? Soy yo, que vienes a buscar, vengo a dejarte un correo. A ver, esto no es exactamente así, pero casi. La conexión entre servidores SMTP para intercambio de correos, aquí no hay usuarios ni nada de momento, se realiza siguiendo
las normas que ya he comentado inicialmente. Tan solo que basta con decir toma lo tuyo y ya. Ahora también hay que cumplir de KIM, de MARC, SPF, inversas, todas las demás medidas de seguridad. Y si se cumple, el sobre matasellado recibe un nuevo matasellos. ¿O recordáis las casillas esas que hay por detrás en los sobres sobre dirección desconocida o reusado o ausente? Esas casillitas. Pues la realidad es que aquí hay más motivos, puesto que en esa negociación el servidor de dulcesbodas.com me va a analizar cosas como parámetros de spam, si ya tiene, también ejecutará antivirus, DLP, si lo hace, cosas como políticas de DKIM, de MARC, SPF, esto ya lo he contado, o que el destinatario tenga problemas, por ejemplo, que va a devolver el correo con un error diciendo el destinatario no existe, o el destinatario tiene el buzón lleno, o el correo es demasiado grande y por aquí no pasa, o un montón de motivos que se denominan NDR y se utilizan para identificar las causas del fallo, normalmente devolviendo al remitente un correo con una descripción que con suerte tendrá que buscar en Google para saber qué quiere decir y aún así pues no está garantizado que se pueda resolver. Con este repaso ya sabía yo que el tema iba a quedar largo, era bastante grande. Hemos entregado o no un correo de origen a destino, pero todavía no ha llegado a su usuario final. Está entregado en un servidor que lo procesará. En el mundo circulan diariamente correos con una tasa de media de 10 órdenes de magnitud superiores a lo que acabamos de ver o más. Tengo datos antiguos del 2023, de la época de cuando hice aquel... No, de antes, de cuando hice aquel podcast explicando todos estos temas, que hablan de más de 6,3 miles de millones de usuarios empresariales de correo y estos usuarios con medias que no sé cómo se habrán calculado de 120 correos al día y a esto hay que añadirle otros 4.000 millones de particulares. Bueno, pues en ese entorno un 45% del flujo de correo es spam y un 15% adicional es phishing. Creo que estos datos habría que repasarlos, pero bueno, es un nivel de tráfico con muchos ceros, demasiados ceros. Y tanto el correo origen como el destino no están en su almacenamiento final aún, ¿vale? Eso lo veremos en el próximo capítulo que haga sobre correo electrónico. Por cierto, trasteando, ayer veo que hay una evolución de DMARC que se llamará versión 2, lo quieren llamar DMARC bis. Bueno, en fin, he visto el borrador de la RFC en el ITEF y está interesante.